La historia de los eunucos se remonta a la antigüedad y abarca varias civilizaciones y culturas. Los eunucos eran hombres castrados, es decir, a quienes se les había extirpado los órganos genitales masculinos, generalmente antes de la pubertad. A lo largo de la historia, los eunucos desempeñaron una variedad de roles y funciones en diferentes sociedades. Una de las primeras menciones de eunucos se encuentra en la antigua Mesopotamia, donde eran utilizados como sirvientes en los palacios reales. Sin embargo, su papel se expandió y comenzaron a ocupar cargos de confianza en la corte y en la administración del reino. En Egipto, los eunucos también eran empleados en la corte y a menudo servían como guardaespaldas o administradores de los harenes reales. En el mundo griego, los eunucos eran comunes en los palacios y en los hogares de los ricos. En la antigua Grecia, los eunucos servían como guardianes de las mujeres en los harenes, y en ocasiones también participaban en rituales religiosos. Además, se cree que algunos filósofos, como los cínicos, admitían a eunucos en sus escuelas. Sin embargo, es en la historia de China donde la institución de los eunucos alcanzó su apogeo. En la dinastía Han, 206 a.C. a 220 después de Cristo, los eunucos tenían un gran poder en la corte imperial y se encargaban de asuntos políticos y administrativos. A medida que pasaba el tiempo, su influencia aumentó aún más, llegando a controlar vastas redes de espionaje y seguridad. En algunas dinastías posteriores, como la dinastía Ming, los eunucos incluso llegaron a ejercer una influencia considerable en la selección y el gobierno del emperador. En el Imperio Bizantino, los eunucos también desempeñaron un papel importante. Allí, eran empleados como funcionarios de alto rango en la administración y en la burocracia del Estado. Además, en el mundo islámico, los eunucos tenían un papel destacado en los harenes de los califatos y de los gobernantes musulmanes, donde se encargaban de proteger y controlar a las mujeres. En la historia de los eunucos, también se encuentran casos en los que hombres castrados optaban por esa condición para acceder a ciertos beneficios. Por ejemplo, en la antigua Roma, algunos hombres se castraban para obtener empleo como cantantes o actores, ya que se creía que la castración mejoraba la calidad de su voz. Estos hombres, conocidos como castrati, alcanzaron gran fama en la música barroca. A medida que avanzaba la Edad Moderna, la importancia de los eunucos comenzó a disminuir. Con el tiempo, se adoptaron nuevas formas de gobierno y las sociedades evolucionaron, lo que llevó a una disminución de su influencia y poder. A mediados del siglo XIX, la práctica de la castración y el empleo de eunucos se prohibieron en muchos países occidentales. En la actualidad, la castración y el empleo de eunucos han sido ampliamente abandonados en la mayoría de las culturas y sociedades. Sin embargo, la historia de los eunucos sigue siendo fascinante y representa un aspecto intrigante de la condición humana a lo largo de los siglos. La existencia de los eunucos plantea cuestiones relacionadas con el poder, el género y la identidad. Estos hombres castrados ocuparon roles únicos en las sociedades antiguas, ya sea como sirvientes leales y guardianes en los palacios reales, o como funcionarios de alto rango en la administración política. Su castración les confería un estatus especial, a menudo asociado con la confianza y la sumisión, pero también con el control y la influencia en determinados contextos. La práctica de la castración de hombres para crear eunucos ha sido objeto de controversia y debate ético a lo largo de la historia. Si bien en algunos casos la castración se llevaba a cabo de forma voluntaria para buscar beneficios personales o profesionales, en otros casos los hombres eran castrados a la fuerza, lo que plantea cuestiones de violencia y derechos humanos. La figura del eunuco ha sido representada en la literatura, el cine y otros medios artísticos como un personaje intrigante y enigmático. Se ha explorado su condición desde diferentes perspectivas, como la pérdida de la virilidad, la búsqueda de poder o el cuestionamiento de los roles de género establecidos. Los eunucos abarcan una amplia gama de civilizaciones y culturas, desde la antigüedad hasta la Edad Moderna. Su papel y función variaron según el contexto cultural y social en el que se encontraban. Aunque la práctica de la castración y el empleo de eunucos ha disminuido en la actualidad, su legado histórico y su significado siguen siendo temas de interés e investigación en el campo de la historia y los estudios culturales. Para más información sobre este y otros temas no dudes en suscribirte, dale like y déjanos tus comentarios.